Estamos a punto de iniciar la conferencia a cargo del ingeniero Gonzalo Adolfo Salas Casián, presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Operación Aduanera de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales. Muchas gracias por su asistencia. Actualmente es presidente de dicha comisión, es agente aduanal desde el 97 y presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tuxpan, Veracruz. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey, maestro en administración de empresas por la Universidad Cristóbal Colón, maestro en derecho fiscal por el Instituto Universitario CARE. Cuenta con la especialidad de derecho energético con la Universidad de Monterrey y actualmente está doctorando en derecho de empresas en la Universidad de Monterrey. Bienvenido, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Los estudiantes que se vayan más por adelante, que se llaman acá. Muchas gracias por venir aquí, gracias por una buena presentación. Vengo a hablarles de un tema interesante y que hemos estado escuchando durante todo el día, bueno, desde ayer, y vamos a hablar de incertidumbre. Eso lo hemos escuchado hoy, incertidumbre, derecho, ¿qué vamos a hacer? Si las normas están bien o están mal, si debería haber una especie de, digamos, de exención fiscal o no. Eso es lo que vamos a ver en la conferencia de los yacimientos de lutitas. Yo les vengo a decir cómo funcionan unas cosas, y no porque sepa más que ellos, sino porque esas cosas se cuecen en la aduana. Eso es muy importante, y esa ley se acaba de reformar hace unos días. Después de una lucha tremenda, queremos anunciarles el impacto estratégico y cómo podemos ayudarlos a ustedes en todo esto, y que los clientes aprendan por donde va el tiro también. Bien, esta plática o esta conferencia, que agradezco mucho al maestro Walter por su invitación, porque es la primera vez que la Confederación, que me van a representar ahorita, nos invita a una plática así. Viene en el marco del programa Impulsa, que es un convenio entre la Confederación y la Secretaría de Economía para ir comunicando todos estos temas de comercio exterior, esa capacitación que se requiere en sectores que a veces no lo tienen, o se topan cuando ya están trabajando, o se topan cuando ya están en el campo, cuando están haciendo una perforación, una cosa por el estilo, o se topan en la plataforma a veces que les falta algo. En ese esquema estamos operando nosotros, estamos en esta plática de ahorita. Bien, ¿cuál es el valor del sector? ¿Cuánto creen que valga el sector? El valor depende en cada mañanera. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque solamente a veces lo que nos dicen es cuánto se recauda. Es muy importante, porque en la logística, por ejemplo, en barcos como pueden ser este tipo de barcos que son para gas licuado de petróleo, en ferrocarriles, en tanques, en todo ese tipo de tránsitos, como les llamamos en la ley aduanera, que son ductos, camiones, ferrotanques, barcos en un momento dado, cables eléctricos, porque también quiero que sepan que se importa y se exporta electricidad, aunque pareciera complicado, existen procedimientos para eso. En realidad, por ejemplo, lo que interesa mucho es cuánto recaudan ustedes como sector. Estamos hablando de recaudación de importación. La verdad es que ustedes es el 25% de la recaudación diaria. El 25% de la recaudación del año se está basando básicamente en su sector. Esta importancia es fundamental, porque este 25%, aunque parece muy redondo, es muchísimo dinero. Y no se nota a veces, porque cuando estamos hablando de que hacen falta exenciones y hacen falta programas para eso, esos programas se ven en otros paquetes. Por eso tenemos que ver los programas integrales. Lo interesante de esto, y por lo que estoy aquí con ustedes, es porque esta recaudación que vimos hace un momento, todo esto, esta parte de aquí, pasa por las manos de un agente aduanal a través de un documento que se llama pedimento de importación, de un proceso que se llama despacho aduanero.
de una serie de procesos y formalidades que marca una ley fiscal que se llama ley aduanera y que está relacionada con todas las demás leyes, pero no se nota. A veces nos esperamos hasta que llegue el barco y me entero que tengo que tener un agente aduanal. Lo que yo les vengo a proponer ahora a todos ustedes es la importancia que tiene ahora en esta nueva reforma, mucho de lo que se está hablando ahorita, la gran importancia que va a tener, tiene el agente aduanal lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque todo pasa por estas manos. ¿Qué es un agente aduanal? Una cosa muy interesante. Bueno, el otro este rosado sigue siendo una especie de agente aduanal que se llama apoderada aduanal y básicamente estamos hablando del Pemex. Y ya. Todo lo demás pasa por agentes aduanales. Somos personas físicas privadas en el sentido de que somos industria privada, que tenemos una autorización que se llama patente y somos sus asesores y sus representantes en este tema. Fíjense cómo es importante el asunto. Esto que están viendo aquí se obtuvo de la página de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, es la recaudación de octubre. Esta parte cafecita es el IVA, y esta parte verde de acá es el IEPS. Ahí está concentrada casi toda la recaudación que estamos manejando ahorita. Esa recaudación que ustedes consumen todos los días. Entonces, para el sector, en un momento dado, lo que lo hace tan complicado a veces en su regulación es por la tremenda importancia que tiene la recaudación del IVA y del IEPS. La mayor cantidad de IEPS está en la gasolina y en el diésel. Pero no solamente ahí, también está el IVA. Y el IVA que se paga sobre otros impuestos como el IEPS. Y eso lo calcula la gente aduanal. Y se hace responsable de ese dinero a nombre de ustedes. Esa es la importancia que tienen como sector para el Estado. La enorme recaudación que representa. Pero lo más chistoso de todo esto es que en esta gráfica, que no está completa, se clasifica el valor acumulado de todo el año de lo que ha sido comprando hacia México. Bueno, lo que más vale son máquinas. Es que está abreviado, pero ahí dice reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, herramientas y demás artículos que se pueden considerar como máquinas, excepto vehículos automotrices. Y aquí abajo, lo mismo, pero eléctrico. Ahí están los taladros, están sus celulares, están sus computadoras, está todo eso en valor hasta acá. ¿Y quién sigue? Vehículos. La mayor fuente de exportación después del petróleo. Sin embargo, en recaudación siguen combustibles. Pero fíjense que este capítulo está mal, porque ahí no están solamente los combustibles, está la energía eléctrica, está el gas natural, pero también mucho petroquímico, que no es energético. A nosotros nos preocupa mucho como agentes aduanales, no solamente la parte de gasolina y diésel, esa es la de menos. No es que no sea tan importante, pero también hay aceites livianos, aceites pesados, dispersantes, solventes que están hechos a base de petróleo. Y también entran en este juego de IVA y IEPS. Vean nada más que hasta la fecha el país ha traído 86 trillones, es decir, 86 millones de pesos en ese tipo de productos. ¿Qué va a pasar? Pues quiere decir que el control se va sobre eso. ¿Se acuerdan del huachicol? ¿Han oído hablar de él? ¿Alguien sabe qué es el huachicol? ¿Qué es el huachicol? ¿Ande? Gasolina robada. Sí, ¿qué más? Pero fíjate que ahora le agregan huachicol fiscal. ¿Qué es huachicol fiscal? Que no paga impuestos. No paga impuestos, pero eso no es el nombre, eso se llama contrabando. Es la introducción de petrolíferos con otra categoría por medio de ley.
Esa es una de ellas. Correcto, sí, esa es una de ellas. Eso es lo que llaman huachicoleo, pero eso tiene otro nombre, se llama contrabando. A veces bronco, a veces técnico. Técnico es cuando hacen un cambio de esa naturaleza. De ahí la importancia de un buen agente aduanal. Sin embargo, no todos hacemos eso. Y hay muchas veces que la autoridad también se equivoca, pero vean la importancia que tiene. Y esto nos lleva a la reforma que se publicó hace 10 días. Fue el 16 de noviembre que se publicó en la ley aduanal la reforma. Si la pudiéramos, y aquí es donde quiero que tomemos en cuenta esto como una cadena de suministros, ya no es solamente el asunto de la aduana, la frontera, si viene o no viene. Ahora la ley les va a pedir a ustedes, ¿sí?, a los participantes del sector, a toda la cadena completa, que integren en sus procesos cuestiones aduanales en contratos de compraventa, en transporte internacional e internacional, entradas por lugares autorizados, transporte, que es donde más se da el problema de los chicos ahorita. Esto, por ejemplo, han visto los famosos balizados, pero todas las pipas traen un QR, bueno, es parte de lo mismo. Almacenamiento, proceso o distribución. Básicamente, si resumimos todo esto, es el fortalecimiento de lo que llamamos el ecosistema aduanal. ¿Por qué es el ecosistema? Porque es toda la cadena de suministros. Desde antes de que se compre el producto, aunque no parezca, la ley aduanera tiene que ver desde que se compre el producto hasta que se consume. Y de ahí, 10 años todavía para adelante, no, 5 años para adelante todavía. Entonces, ahora tenemos mejoras, control aduanal y fiscal de materialidad. Es un término, jóvenes, que tienen que aprendérselo bien, porque es el futuro fiscal de lo que se viene. Inventarios, servicio fiscalizado, recaudación, control volumétrico, que han escuchado varias conferencias al respecto, expediente electrónico y fiscalización post-despacho aduanal, post-salida de la aduana. Ese sería el resumen. ¿Y eso cómo funciona? Vamos a ver. ¿Cuáles son las principales reformas? Esto muy probablemente nunca lo han visto, así que lo voy a hacer muy resumido, pero esto es algo que es fundamental. El cambio del juego se va a dar aquí. Hace rato escuchaba, es que hacen falta ciertos programas para poder traer las máquinas y herramientas que se requieren. Mala noticia, la ley no lo permite de esa forma, porque está hecha para la exportación, no para la producción. Debería haber, sí debería haber. Lamentablemente no existe y eso es lo que tiene que ir cambiando. Pero no lo vamos a cambiar nosotros ahorita, lo van a ver ustedes. Tienen que solicitar todo este tipo de cosas pensando en ese tipo de nuevas leyes y nuevas disposiciones. Ahora, cuando hablamos de un principio, es muy importante porque el principio es una palabra que está muy de moda y muy mal empleada. Cuando hablamos de un principio es algo que suele ser evidente, y no es tan evidente la ley como está, pero quiero marcarles 3 pautas que son lo que, inclusive yo ya agregaría una cuarta porque también la acabo de escuchar ahorita que es cierta, que la más importante es la materialidad. ¿Alguien puede saber qué significa materialidad? ¿Alguien llevó contabilidad o ya llevó derecho fiscal? ¿Qué sería materialidad? ¿Qué se puede entender por materialidad? Ahí les va. Él tiene una facturera. Él es mi amigo y tiene una facturera. Y yo le compro facturas a él por servicios legales. Material quiere decir que si yo quiero hacer deducible esa factura, yo tengo que poder comprobar que realmente él me prestó sus servicios. Si no tienen, falta material y por tanto el acto es nulo. Ahora, es muy importante ahora, la material se va a dar en toda la cadena de suministros, desde el contrato de compraventa hasta el consumo. Tiene que haber una trazabilidad del producto. Han escuchado mucho la palabra trazabilidad. Esa trazabilidad es parte de la materialidad. En la ley se le va a entender de esta forma más como trazabilidad. Quiere decir que la autoridad debe tener el control en todo momento de dónde está, cuánto pagó, quién lo está llevando y por qué lo están haciendo.
Ya no solamente el qué, es el por qué y el para qué. La interoperabilidad, yo quedé planteado con el 7, porque es justamente lo que está haciendo la transformación digital a nivel federal, tratando de que se interoperen los sistemas. Y el último, una razonabilidad. Esto, señores, señoritas, importantísimo. Tienen que empezar a pensar en la razón. ¿Qué es la razonabilidad? No es si algo es lógico o no. Eso quisiera decir que es irracional o racional. Racionalidad es el hecho de que una solución cumple con el problema que estás queriendo plantear, en este caso el problema aduanal. Lamentablemente, la ley se limita a la razonabilidad ¿de quién? Del propio Estado, no la parte nuestra, pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir resolviendo con el tiempo. Otra que es muy importante, la acabo de escuchar y la voy a integrar también esto. La ley es lamentablemente transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? Quiere decir que se mide pedimento por pedimento, despacho por despacho, contenedor por contenedor, básicamente litro por litro. Ese es un pequeño problema, ¿no? Así funciona, así es. Todo el sistema fiscal mexicano es transaccional, va factura, por así decirlo. Acá también. Ahora, ¿qué es la materialidad? Es un concepto que creo que todos, ahora todas las áreas, de todos los sectores del sector energético tienen que tener muy en cuenta el asunto este de material. Porque no es solamente ya un concepto fiscal, es un concepto aduanal ahora. ¿Qué se puede saber de esto? Por ejemplo, tiene que haber una trazabilidad física, y no me refiero nada más a que haya un GPS en el camión, no, tiene que haber cómo entró, por dónde entró. De hecho, esto ya se tiene, pero se tiene que mejorar en muchos aspectos y se va a hacer más complicado en otros, sobre todo el sector de ustedes. Uno de los problemas de este tipo de reformas es que inhibe el pequeño emprendimiento y da más carga fiscal a las empresas mayores. Trazabilidad volumétrica. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de famosos controles volumétricos todavía, ya se empiezan a integrar, pero estamos hablando, por ejemplo, que muchos de ustedes trabajan en empresas que hacen volumetría a través de las normas ASTM, por ejemplo. Ahora esas empresas, para poder hacer ese tipo de acciones que se refieran al comercio exterior, van a tener que tener una autorización donde demuestren que pueden hacer eso y que sea cierto lo que están haciendo. Otra importante, trazabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener contratos, tengo que tener órdenes de compra, tengo que tener transacciones electrónicas, tengo que demostrar en todo momento que no estoy haciendo actos ilegales. Ya lo dijeron, meter gasolina, como si fuera tan sencillo. Meter gasolina es la cosa más complicada que es. No por la parte aduanal, sino por la parte técnica, es tremendamente volátil y peligroso. Eso lo saben. Pero también, por ejemplo, el hecho de que si estás diciendo que es un aceite liviano, que es un solvente, que realmente sea eso. Porque hay muchos agentes, por ejemplo, solventes, que son aceites pesados. Se parecen al diésel, pero no son discretos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones es parte de la trazabilidad financiera y trazabilidad física del producto. Y por último, no menos importante, la correcta identificación del que está trayendo el producto. Y no me refiero solamente a nombre, domicilio, no, nos referimos a la persona que está haciendo las cosas, ¿tiene los poderes legales adecuados para hacerlo? La empresa tiene verdaderamente el objeto social para hacer lo que quiere hacer. Todo eso es materialidad. ¿Por qué? Porque las empresas factureras de repente tenían importaciones, vamos a poner un nombre así ridículo, pero les pasaba, importaciones y servicios de Oriente, que de repente tenía una tiendita para productos chinos y de repente sacó un permiso para importar gasolina. No, ya no, ahora tiene que haber todo un control más eficiente a través de este concepto. Todavía no están las normas todavía de todo puestas, pero ese es el alcance a lo que se piensa ahí. Ahora, se crea, y esto es muy importante,
Por eso el CIEC es tan importante y me sorprendió mucho, porque se crea, bueno, no se crea por la ley aduanera, eso realmente no ocurre de esa forma, se crea por la ley de transformación digital y comunicaciones, que se crea la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones como una agencia que quiere coordinar la interoperabilidad. Aquí me extraña, por ejemplo, con el CIEC, no escuché nada de transformación digital. ¿Dónde es lo que están buscando? Donde se puede integrar, por ejemplo, el CIEC, toda la cuestión del comercio exterior, ¿dónde están las aduanas? ¿Cuánto recaudan? ¿Dónde están los camiones? ¿Se pueden rastrear? Este tipo de cosas, ahora la ANAM, la Agencia de Aduanas de México, lo que va a hacer es buscar con ellos poderse integrar en este marco operativo, porque la verdad es que tienen problemas muy serios. Eso es una historia por otro día. Me tardaría una hora explicarles por qué tenemos esos problemas. Y es lo que me interesa mucho, Consejo Aduanero. No tanto porque es solamente para cuestiones de aduanas, pero el Consejo Aduanero es un punto importante y lo voy a decir por qué. Porque este consejo va a revisar si una terminal marítima puede o no puede recibir sus productos. ¿Sí? Si un recinto fiscal o fiscalizado puede o no puede recibir porque están mal controlados. Pero resulta que muchos de los controles se deben a que no fueron cuidados por sus clientes. Y voy a detenerme en esa parte porque lo veamos como obligaciones. ¿Qué hace realmente la agente aduanal? Bien, fundamentalmente la ley tiene 4 objetivos globales. Primera, salud humana y medio ambiente. ¿Quiénes son? Semarnat, Cofepris, ASEA. Bueno, la ASEA no tiene tanto, porque directamente con nosotros, pero sí es indirecto en un momento la ASEA, pero Profepa sí, Semarnat también. Protección económica, ¿quiénes están metidos ahí? Pues economía, CENER, la CNE, CEDER, en el caso de Tamaulipas, eso sería aquí vendría CEDER en el caso de Tamaulipas. Pero antes de entrar a la reguladora de energía, de hidrocarburos, en su momento, que sea nunca entró en comercio exterior, seguridad nacional. No sé si alguno de los que están aquí, que no son estudiantes, han tenido problemas en alguna aduana porque le dicen, oye, te voy a parar tu embarque tantito por seguridad nacional. Bueno, eso es lo que están diciendo. ¿Quiénes están aquí? Defensa, y me refiero a Guardia Nacional, Marina, Ministerio Federal de Defensa Nacional, CENER y Economía, y por último, recaudación. ¿Por qué la puse el último, aunque debería ser primero? Pues porque el país requiere recursos. Y el país requiere también que no haya o que se recaude lo que es correcto. Ya lo vieron. Si viéramos la recaudación como una empresa, el mayor sostén que tiene el Estado es el impuesto sobre la renta. Si lo viéramos como una empresa, el ISR, todos pagamos, si ustedes van a pagar una trabajo, todos pagamos y nos duele mucho, es como la utilidad de la empresa. El IVA y el IEPS son el flujo de efectivo. Por eso el control tan grande que se tiene. Por eso el tamaño de lo que se tiene. Pero me van a decir, es que yo escuché también de los refrescos, sí, pero realmente ese no es el problema. El problema viene en el sector de ustedes. Ahora, ¿para qué sirve un agente aduanal? Con la nueva ley aduanera se vuelve a perfilar una vez más la figura del agente aduanal, en la importancia que tienen en general para todos ustedes y en la relación que van a tener en su recibo. Primera, somos la primera línea de defensa del país en cuestiones de comercio exterior. Ojo, el decir agente aduanal no quiere decir que sea Ministerio Público, policía o agente de esta naturaleza. Agente es alguien que representa a otra persona por algún medio. La relación de agencia más común, el empleo. Ustedes obtienen un empleo y representan a su empresa en lo que van a hacer. Eso es una relación que se llama de agencia. Un agente aduanal tiene una doble representación de agencia. Virtud de la patente que nos otorgan como agentes aduanales, la Secretaría de Hacienda, representamos y defendemos al Estado como empresas
para ayudar a las empresas a cumplir. Entonces tenemos, como decir, dos jefes: Hacienda y el que paga, que es el importador, que son ustedes. Entonces somos esa primera línea de defensa, y es una línea que sirve para que ustedes también puedan hacer las cosas correctamente. Ahora también dictaminamos la información que ustedes proporcionan. ¿Cómo vamos a distinguir que un solvente de 14, 16 átomos de carbono con un oxilo ahí metido, un aromático en la cola, al final de la molécula, es un solvente y sirve para un desmoldante, por ejemplo, y diferenciarlo del diésel, que también son cadenas de hasta de más de 12 átomos de carbono? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la que ustedes me den y yo pueda dictaminar. Ahora, las empresas van a tener que no solamente decirnos qué están trayendo, nos tienen que poder sustentar el qué, el cómo y el para qué. Porque cuando yo determine que esa cosa va en la 2710, 1299, NICO 04, 0507, que dice que es un aceite mineral de cadena de 16 a 18 de carbono con un punto de ebullición de 280 grados centígrados, que va casi una posición arriba del diésel, sea eso y no un diésel. Esa es la dictaminación que tenemos que hacer ahora, y eso es lo que tiene que colaborar con nosotros. Y esto va a un punto muy importante, vamos un poquito más adelante, creo que lo voy a dar. Lamentablemente, la iniciativa privada en este país tiene... Yo respeto mucho a doña Marina, mal llamada Malinche. Para mí es la madre del país, es Marina. Pero el malinchismo entendido en el sentido de que como que no nos podemos poner ni imponer nuestras condiciones a un proveedor extranjero, nos ha llevado a hacer muchas cosas a veces mal. Tiene que cambiar esa relación con los proveedores. Ahora ellos tienen que entender que les queremos comprar, que queremos traer, pero tienen que cumplir también con lo que nosotros necesitamos, no como hasta ahora y con muchos tiempos que podría dar al respecto. Y es el auxiliar por excelencia tanto de la iniciativa privada como del Estado. Somos auxiliares de ustedes. ¿En qué? En asesoría, en cumplimiento, en dictaminación, a veces en defensa, a veces lo podemos también hacer, pero somos sus auxiliares. La relación de la empresa con su agente aduanal tiene que fortalecerse de otros medios inclusive que tenemos ahorita. Por eso hablamos de la materialidad, porque ayudamos a conservar esa materialidad también. Ahora, quiero hablar de 4 obligaciones que son nuevas, que están muy resumidas. Si yo les pusiera la ley artículo por artículo, no acabamos nunca. O sea, 3, 4 horas aquí no acabaríamos nunca, pero quiero tener estas 4. Una, aquí se vuelve muy importante, muy importante, es un cambio fundamental, que siempre estuvo en la ley aduanera la obligación de llevar un sistema de inventarios, un inventario, separando lo extranjero de lo nacional. Y aquí hay un cambio semántico interesante y muy complicado para ustedes. Ahora ese sistema tiene que ser de forma automatizada y permanente. ¿Sí? Ojo con esto. Ahora, para que no sepa el latinajos, ahorita es lo que se llama la vacatio legis. ¿Qué significa vacatio legis? Que la ley le falta el reglamento. Todavía no sabemos cómo operar. No sabemos hasta qué punto todos van a estar obligados a compartir esta información más en línea, como ya ocurre con varios actores, como ya ocurre, por ejemplo, con los sistemas de control volumétrico. Ahora la ANAM, a través de esta reforma, también va a poder hacer llegar ese tipo de información de forma permanente y automatizada. Pero ya lo hacen. El sector que maneja importaciones, terminales, almacenamiento ya lo tiene. Ahora a lo mejor la ANAM también va a pedir esa colaboración también. Van a tener que llevar un expediente electrónico más allá del fiscal que ya se tiene actualmente. Eso es muy importante, que demuestre la materialidad de la operación. Y este expediente no se agota con el despacho.
Es decir, tienen que llevar todo el orden completo desde que compran hasta que disponen. Y eso tiene que ser electrónico. Eso quiere decir que van a tener que compartirlo. Eso es muy importante porque es una obligación totalmente nueva. Esta de lo particular siempre he hablado, y ahora la ley lo recalca mucho. Tienen que cuidar como empresas a sus proveedores que tengan una autorización o una concesión. Me explico de dónde voy para acá. A mí me tocó asesorar a varias terminales marítimas que traen este tipo de productos. Y los contratos comerciales se hacían aquí arriba, en un campo de golf. Y David lo sabe muy bien porque se hacía todo en el campo de golf. Él se ponían de acuerdo, ahí firmaban contratos. Ajá. Y cuando llegaban al plano operativo, oye, necesito esto, ¿sabes qué? Atiéndete con mi abogado porque yo ya no estoy en esas cosas. No. Ahora las empresas tienen que cuidar a esas personas. Porque esas personas con autorización, llámese un agente aduanal, llámese una terminal con un lugar distinto, llámese un recinto, ese tipo de proveedores. Las empresas que van a tener autorización para volumetrías, por ejemplo, ahora hay que cuidarlos, porque ahora tienen ellos responsabilidades ante el Estado. Y muchas veces me ha tocado verlos, empresas que se escudan en su contrato para no ayudarlos. ¿Y qué va a pasar? El día que esa persona, con ese nuevo consejo asesor de la ANAM, les cancele la autorización, ya perdimos todos, porque ya no se cuenta el producto. Porque tenemos una escasez de entradas de hidrocarburos y de salida tremendamente grande. De los 24 puertos que hay, solamente 5 o 6 tienen ese tipo de infraestructura. Y si las dejamos caer, ahora la ley lo que está diciendo es eso, que ahora tienen que cuidarlos. Y otra que es también muy importante, y hablo contra el malichismo, eso tienen que tener en cuenta los que vean contratos. Tienen que establecer, tienen que mejorar los modelos contractuales actuales. La mayoría firma modelos ya preestablecidos que son como un embudo, todo para acá, nada de este lado. Y así los firmamos, digo, he leído varios. ¿No? Ahora tienen que establecer cláusulas de materialidad, es decir, que tiene que haber una colaboración para poder entender la materia de las cosas, de ética y de cumplimiento aduanero. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien conoce lo que es el mercado spot? Imagino que sí. Cuando yo quiero importar un barco con diésel, el precio que me pone el proveedor, pues el Phillips 66, pues el Valero, pues cualquiera de ellos en la Bahía de Houston, me va a dar el precio spot del día de hoy. Y yo le voy a pagar hoy. Pero el contrato dice que al fin de mes, promedio los precios, y si me sales más alto, entonces me tienes que pagar al fin de mes, o yo te voy a dar una nota de crédito. Bueno, eso afecta el valor de la mercancía a nivel nacional y tiene que reportarse ante la CNE como importadores. ¿Sí? Pero me ha tocado empresas americanas que les valen 3 cacahuates y me llegan a mi agente aduanal, oiga, pues fíjese que tengo el problema de que 1 año después, 2 años después, me están cobrando esto y yo debía haberlo reportado en eso, no se la creo. ¿Qué hago? No, pues hay que rectificar, pero hay que pedir un permiso especial para eso, porque ya pasaron 2 años. Y ahora cómo le hago, y se vuelve un lío. Y el problema es que esa rectificación la tiene que tener la terminal, la tuvo que haber tenido porque la regla establece 1 mes después máximo. Entonces, hay que mejorar los contratos, es una obligación que no emana directamente de la ley como está redactado aquí, es la idea general de lo que está diciendo la ley, de que, señores, damas y caballeros, mejoren sus contratos con sus proveedores. Tienen que entender que este país tiene unas reglas muy estrictas en cuestión aduanera y tienen que ayudarnos a cumplir. Y no estar viendo a ver cómo les explicamos después, porque me lo he visto y he visto casos muy feos así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que quieran preguntar, ¿eh?
¿Cómo anda el tiempo? Adelante. Toma. No tengo respuesta para todo todavía, hay cosas que no se han publicado. A veces son más preguntas que respuestas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias. Adelante. ¿En qué beneficiaría? Vamos a ver. ¿Qué beneficia? Adelante. ¿Qué te beneficia? No, te voy a decir en qué te beneficia. ¿En qué beneficiaría la ANAM colaborar con las nuevas obligaciones de los importadores, como ahorita comento? Bueno, es que al revés. La pregunta es al revés. ¿A qué beneficia el importador colaborar con lo que la ANAM? Es al revés, la autoridad son ellos. ¿En qué beneficia? Es una muy buena pregunta. Porque estamos acostumbrados a pensar que lo que yo pago va para un fin que no es. Digamos, siempre tenemos que pensar de ¿para qué pago impuestos? Si la pregunta es muy válida, ¿para qué me sirve hacer todo eso? Sirve por muchas cosas. Primero porque el país lo necesita, es una realidad objetiva. Estamos obligados a pagar impuestos, lamentablemente no podemos decirle que también se aplican, pero estamos obligados a pagar impuestos. Lo que pasa es que para tú ser importador tienes que cumplir con varias cosas, entre ellos tienes que tener un padrón de importadores y un padrón sectorial de importadores. Si tú no estás al corriente en tu padrón sectorial, en tus obligaciones fiscales, te pueden quitar el padrón y no puedes emprender. Entonces, el cuidado fiscal es algo muy importante. He sabido de casos, los he visto, donde todo va bien y cuando llegamos a la importación, ¿qué crees? Me bajaron mi padrón sectorial, pues ahora vuelvo a tramitarlo. ¿Por qué? No, porque resulta, porque aquí te va otro de los cambios así bien. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Michelle, importadora SASB. Ya no es solamente Michelle, importadora SASB la que tiene que estar en la positiva. Si resulta que Michelle está asociado con Irma Importaciones SASB y a su vez tiene otro socio que sigue así, y resulta que el cuarta persona, que es un accionista de otra empresa, está en opinión negativa, y Michelle Importaciones por perder el padrón sectorial. Ese es el cuidado que tienen que tener. ¿Qué beneficio es? Seguir operando. Ese es el beneficio. Seguir haciendo el negocio. Tenemos una información fiduciaria también con los empleados, o también los que no sé si queda contestada la pregunta. A veces más profunda también, pero a veces fundamentalmente seguir operando. Adelante. Sí, muchas gracias. Mi pregunta sería respecto a la nueva ley. Es la misma, está reformada, es la misma. Sí, a la reforma de la ley aduanera. ¿Qué tan difícil va a ser ponérsela más complicado a todo lo que se conoce como el huachicol, que entraba justamente como comentaba al principio de la ponencia, para que entre, qué tantos obstáculos, qué tanto va a estar blindado qué tanto va a ayudar para evitar estas prácticas? Y nada más una segunda pregunta sería, ¿de qué tamaño, si se han aplicado sanciones a agentes aduanales y todo, por todo este tema, si ya hay más o menos una cifra? Ahí va. Si yo te preguntara que hacer más difícil o más duro una pena por robo, ¿vas viendo el robo? Pues el robo es un delito. El huachicol como contrabando bronco, esa es otra cosa que no está bajo control de nadie propiamente dicho. O sea, lo va a hacer mal si lo quiere hacer mal. ¿Qué tan complicado lo va a hacer? Una de las cosas que no parece ahí escrito para hacerlo efectivamente más complicado es complicar el contrabando técnico. ¿Por qué? Porque ya no hay en la ley había unas excepciones que eran de sentido común en la responsabilidad del agente aduanal. Nosotros somos responsables de todo. Así dice el 54 de la ley, primer párrafo. El agente aduanal es responsable directo de clasificar arancelariamente, de la regulación de honor arancelarias, del momento del despacho aduanero, y del cálculo de las contribuciones. Punto. Excepto en los siguientes casos, cuando la información está falsa. Eso no lo quitaron. Cuando el producto requería de laboratorio para poder identificar, yo no puedo agarrar un oximetilmetano y hacerle y tiene una nota sacanela si es oximetilmetano. No, pues lo que estamos haciendo no lo podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a blindar? Bueno, con lo que hace rato, es un cambio cultural también de las empresas, donde las empresas tienen que colaborar en una información veraz, correcta y material.
Ahora, por ejemplo, si tú me traes y me dices, para no ser un occidental, eso es muy sencillo, que tú me traes un desmoldante. ¿Alguien sabe lo que es un desmoldante? Desmoldante es lo que le pones cuando vas a hacer una pieza de plástico por inyección en un molde, si no se pega. Es como ponerle, digamos, mantequilla. Ahorita, los desmoldantes que están ocupando son, básicamente se ponen a mano. Pero existen unas tecnologías nuevas que traen el desmoldante con un aceite que se parece al diésel en cierta cantidad. Pues se puede decir, ¿para qué sirve? Porque eso sirve como solvente. ¿Y qué es un solvente? El solvente no es solamente para quitar pintura, es para que un producto químico, en este caso el desmoldante, se disperse de forma uniforme en una superficie. Y cuando le aplicas el calor, en vez de ponerlo a mano, aplicas calor, se evapora ese aceite, entonces el producto se queda pegado como para 3 o 4 inyecciones. Pero si yo agarro un espectógrafo de masas y se lo aplico al producto, va a decir que tiene una molécula parecida al diésel. Lo que yo te tengo que preguntar ahora es, ¿cómo me demuestras tú, importador, que lo que tú me estás diciendo que es un solvente realmente y que tiene aceite mineral de petróleo, cómo funciona eso para que sea un desmoldante? Bueno, lo que pasa es que por propiedad físico-química, este solvente, que es diferente a otro solvente, se evapora a 280 grados centígrados de acuerdo a una norma STM 072, si no me recuerdo. ¿Sí? Entonces dame el certificado de calidad donde el producto se tiene un flash point de 280 grados. Eso es la forma de hacerlo. Ya no va a ser nada más un desmoldante, nada más. Le dices que sí, ¿por qué? De esa forma evita el contrabandengo. Porque en la balanza comercial, porque hemos hecho muchos estudios al respecto, que no los quise poner aquí porque nos queda mucha información, pero hubo un pico en 2020 que se importaron a famosos aditivos. Algunos por encima de la demanda de aditivos del año de lo que había pasado. Pero yo, ¿cómo puedo saberlo? En ese entonces, si hubo gente que sí aplicó mal el 54 de la ley, pues son aditivos, pues ya no agarró más de esa información y pues son aditivos y se acabó. ¿Hay acciones contra agentes zonales? Sí. ¿Hay varios suspendidos? Sí, pero no todos son necesariamente correctos. ¿La Confederación está defendiendo a los agentes zonales? Sí, pero a los que no, de hecho, es una de las cosas que tenemos como compromiso. Vamos a reforzar la parte ética como Confederación y de cumplimiento para inclusive los malos. Hace unos días, hace cosas 2 semanas, hay 2 confederaciones. La buena que es la nuestra. Y la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Y firmamos un convenio, bueno, no yo, presidente, Justiniano Zaragoza. Y en ese convenio dijimos, ok, agente aduanal verdaderamente malo, indefendible porque está haciendo cosas mal, si es expulsado de la Karen, tú, claro, no lo puedes aceptar y viceversa. Así estamos combatiendo esto. Porque somos 860 agentes aduanales. Y el cálculo era como, no te hice un número porque no sé hasta qué punto puedo decirlo o no, porque también son cosas que no puedo tampoco decir, pero eran menos del 1% de agentes aduanales que posiblemente sí estaban por coerción o por no hacerse cargo de su negocio o de su patente, posiblemente sí tengan ese problema. Pero el contrabando no se va por ese lado, es auténtico. No sé, ¿quedó respondida la pregunta? Sí, ¿Hasta dónde puedo? totalmente. Gracias. Muchas gracias. Es que este tema es bien delicado porque hay el sector de los hidrocarburos siempre habla de sobreregulación, estamos sobreregulados, estamos sobre. Si nos vamos tan solo al tema de importación, ahí hay una regulación gigante. Y como usted dice, no hay manera de que se revise cada buque, cada pipa y se hagan mediciones químicas para saber exactamente qué está entrando. O sea, siento que hasta cierto punto se convierte en un acto de fe, porque podrían entregarle todos los documentos que usted le pida y podrían ser falsos, y con toda la justificación, y se vuelve como muy complicado. Y justamente veo que cada vez hay más revisión con todo esto de controles volumétricos,
pero realmente desde adentro, ustedes que lo viven ahí, ¿qué pueden hacer? Y tengo una duda, o sea, además de qué pueden hacer, tengo una duda muy puntual que en mi cabeza todo el mundo vemos en las noticias cuando entran los buques y que dicen, ¿cómo entró un buque y se tienen que descargar pipas? O sea, ahí hay una mafia gigante, ¿no? Porque uno no mete un buque de huachicol como si fuera una botella de agua. Entonces, ¿qué pasa allá adentro? A ver, hay cosas que no puedo expresar tan abiertamente, son cosas también delicadas, pero hay una cosa que sí es cierto, y eso lo tenemos muy bien documentado, muy bien mapeado. ¿Cómo es posible que un barco entre? Ahí va una de las razones por las cuales ahora necesitamos fortalecer eso. La ley dice, o decía, que es excepto que fuera una documentación falsa. Yo no le puedo hacer así al producto, ¿sí? ¿Voy a hacer otro? Sí, es metiltriptofano. No puedo, no se puede. Ahora tenemos que fortalecer eso, pero también para eso requiere información que antes no me daba. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Qué padrón tienes? ¿Qué permiso tienes? Ahora lo que tenemos que hacer es un fortalecimiento hacia el predespacho y la agente aduanal ahí entra en el cumplimiento. Si entra y lo agarran y no hay un agente aduanal metido, pues quiere decir que fue otro, o sea, es un acto de corrupción de otro lado, no por el lado nuestro. Para eso servimos, para hacer las cosas bien, no las cosas mal. Sí, de repente suena así escandaloso, pero yo todavía pregunto, ¿y cómo lo hicieron? O sea, si no es chileanotro, o sea, no es así, no es en chileanotro. Entonces a veces me quedo también, porque pasa con ferrocarriles también. Por ejemplo, y es una de las cosas, por ejemplo, que sí creo que tienen ustedes que mejorar como empresas, acta constitutiva bien hecha, aguas por la lista Clinton, es decir, las de lavado de dinero internacional, verificar sus estados ante la Secretaría de Hacienda, verificar domicilio y tener todos sus permisos en regla. Con eso no tiene problema. Entonces ya no van a hacer las cosas mal. Pero hay un punto que sí me interesa y lo veo como áreas de oportunidad, más que en los barcos. Porque los barcos la mayoría entran a lugares especializados que tienen una autorización, que es lo que dice hace rato. Y esos tienen controles volumétricos. Me consta que esos controles volumétricos se cumplieron antes de que fueran obligatorios para todo el resto del país, pero no en ferrocarril. No existe ese control en ferrocarril. Sí estamos confiando porque también eso llega de Estados Unidos, no es que nada más aquí. También lo saben de allá también. Otra área importante, tenemos un acuerdo de facilitación sobre el comercio que no se aplica en este país, o se aplica mal. Yo creo que como sector tienen que voltear a ver este acuerdo, porque también es parte del TEMEC, y lo acordamos, y nadie se acuerda de y fue el primer contrato internacional después de la entrada a una OMC más importante de la OMC, o sea, la de comercio. Así que, ahí están. Controles hay, sistemas hay. ¿Cómo le hacen? No sé, lo hacen. A ver, primero, Nada más, para precisar el dato que dio usted de 1% de los agentes aduanales, no me quedó claro a qué se refería. Detectaron algunos agentes aduanales que tenían como característica que eran gente mayor. O sea, nosotros por prevalecer sabemos la edad que tienen los agentes aduanales. Y sí vimos que habían algunos que eran, pero no puedo decir mucho más de eso. Entonces sí sabemos que son una cantidad, pero si te digo que es el 1% de 860, son muy poquitos. O sea, realmente no es la mayoría de lo que se dedica a esto. David, ahora sí, era la que está. No, hola. Gonzalo, primero que nada me da mucho gusto volverte a ver. Los dos me da gusto ver desde hace tiempo. No, mi pregunta es más amigable. Ahorita que están muchos estudiantes aquí, yo tengo ya una niña, ¿no?, que está casi por terminar su escuela.
y ella se enojaba mucho porque iban a subir los impuestos a los juegos, a los videojuegos. No, por eso es más amigable, ¿no? ¿Qué representa ese impuesto de los juegos para el país y para los estudiantes o los chavos que están en esa edad? Gracias, Gonzalo. No, pero sí. De repente uno cuando puede ver lo malo es que no pude. ¿Por qué no veo las gráficas estas? Esta gráfica está por acá. Si la viéramos en tiempo real, los videojuegos están hasta acá. O sea, realmente, bueno, ahí va. Es que es la naturaleza del IEPS específicamente, es un impuesto especial. Por eso se llama Impuesto Especial sobre Producción de Servicios. El impuesto especial se supone un impuesto disuasorio. Por eso suben en la Coca-Cola, para que no tomes tanta Coca-Cola, para que no fumes tanto. Por eso lo están poniendo. Pero la voy a poner, porque un amigo mío hizo un estudio justamente sobre eso en la maestría. Decía, si un municipio solamente recibe por la ley de responsabilidad fiscal y de pues, una hacendaria un porcentaje de ese IEPS en las ferias, ¿qué le conviene? Pues promover ¿qué? Pues el alcohol y el tabaco para recibir más IEPS, porque ningún municipio y ningún estado recauda lo que tiene que recaudar, todos dependen de eso. Entonces, ¿para qué sirve el IEPS? Pues para sostener estados y municipios. Es exactamente lo mismo. Te lo ponen en teoría como un disuasorio, pero el que juega videojuegos va a pagar el IEPS y ni siquiera se va a dar cuenta. Pero sí es un problema a nivel internacional, porque el problema que tiene tu hija no es el juego en sí, es el servicio de streaming. Ya pagas IVA en eso. O sea, porque sí es cierto, y no era nada más en México, era a nivel mundial. El servicio de streaming o los servicios como Mercado Libre, todos esos tienen ese problema. Como están en un país de baja imposición fiscal, por ejemplo Andorra, por ejemplo las Malvinas, por este tipo de lugares, pues tú estabas pagando, sacando dinero del país por un servicio que estabas consumiendo aquí. Y la ley dice que tú pagas el IVA y el IEPS por servicio que consumes aquí, pero lo estás trayendo de otro país. Es una importación, pero que no pasa por la aduana. Pues por eso están poniendo este tipo de... Pero sí, se me hizo una discusión bastante... sí. Igual que la Coca-Cola, igual. Pues no ves todo lo que se trae en este lado, pues ya sabes tan lejos. No está ahí, pero bueno. Hay sectores que se interesan y forzan ese tipo de cosas por cuestiones de violencia y cosas por el estilo. Pero eso no se resuelve con eso. Y eso para que no se enojen los chavos, ¿no? O para que se distraigan y se peleen por esa parte y no por lo que verdaderamente importa. Sí, aquí está. Aquí está lo que verdaderamente importa. Gracias. No, digo, ¿quién más? Oye, ¿se acabó? ¿Ya?